Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. La verdad que es un placer poder estar hoy acompañándolos a ustedes en este congreso tan importante. Ya las palabras del señor gobernador y del señor ministro dieron el marco que muestra realmente la relevancia del encuentro como parte de un proceso de construcción de políticas públicas que se hace no desde la cúpula, sino en contacto con todos los protagonistas fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son ustedes, los directores, los inspectores y a través de ustedes con todos los docentes. En momentos que efectivamente son complejos, porque estamos viviendo no solo en Argentina, sino en el mundo, un proceso de transformación en todas las dimensiones. De ahí viene lo de la complejidad. Tiempos complejos revela esto, que son tiempos en los cuales se producen cambios simultáneamente en todas las dimensiones. Esto no estamos viviendo una crisis económica. Sí, claro, hay cambios fundamentales en la economía, pero también hay cambios fundamentales en la política, en la organización del trabajo, en la cultura, en la vida familiar, en los procesos que nos constituimos como sujetos. Cuando esto pasa simultáneamente, es que estamos, como decía el gobernador, en un fin de ciclo, en un cambio de civilización, en procesos que en la historia de la humanidad se han vivido, como fue el paso del feudalismo al capitalismo, la revolución industrial. O sea, momentos, insisto, de cambios profundos, donde entonces la gran pregunta es ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde van estos cambios? Y la verdad es que no hay futuros escritos, no hay fatalismos en esto. Quizás una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos los educadores, y en ese sentido entonces estas 4 prioridades que marcan las prioridades pedagógicas que marca el Ministerio para estos años, se dan en un contexto en el cual debemos ser conscientes de a dónde queremos ir, de para qué educamos. Esta pregunta sobre el para qué es la que ha estado ausente o la que está ausente de alguna manera en la cultura de este nuevo capitalismo. Esta idea de que nos preguntamos cómo. Los cómo no son neutrales, los cómo dependen de para qué queremos hacerlo. En la historia, en nuestra historia, la educación, ustedes seguramente todos han pasado alguna vez por el estudio de la historia, tuvimos diferentes etapas. Nuestros sistemas educativos públicos, gratuitos, obligatoria, laica, esa educación de la Ley 1420, estaba marcada por la idea de que educábamos para construir la nación. La idea de nación. La nación es un artificio, la nación no existía. Las fronteras nacionales son fronteras artificiales. Había que construir adhesión a la nación, por encima de los particularismos religiosos, étnicos, lingüísticos y de todo tipo. Y por eso la escuela pública, por eso obligatoria, por eso gratuita y por eso laica. Porque el gran objetivo era el sentido de la educación era construir adhesión a la nación, una adhesión que tenía que ser tan fuerte que por esa adhesión se pudiera matar o morir. Bueno, no vamos a hacer la historia. Ahora, esto cambió en los años, en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, el discurso del sentido de la educación giró desde la idea de la ciudadanía, de la construcción de la adhesión a la nación, a un enfoque más bien económico, donde entonces el objetivo era formar recursos humanos, no era formar ciudadanos. La idea del recurso humano apareció instalada en el discurso educativo, de las políticas educativas, con mucha fuerza, y la educación apareció como la responsable de formar los recursos humanos para el desarrollo económico y social. No, tampoco vamos a hacer la historia de esto, de cómo fue, etcétera, pero ese discurso también pasó, y en las últimas décadas, presente en los 90, entramos en una época de pérdida de sentido.
el déficit de sentido fue lo que nos caracterizó y nos pasamos discutiendo procedimientos. La descentralización, la evaluación, mecanismos de financiamiento, sin saber muy bien para qué. El déficit de sentido es un rasgo importante de la cultura contemporánea. Esta cultura que rompe con el pasado, si yo les pregunto a ustedes, hoy el pasado está asociado ¿con qué? Con lo obsoleto. Todo es nuevo. Entonces el pasado es obsoleto. Y el futuro es incierto o amenazante, ¿no? Está la idea de catástrofe, de amenaza, de incertidumbre en el futuro. Entonces una cultura que rompe con el pasado y que no sabe muy bien hacia dónde quiere en el futuro, concentra todo en el presente. Y esto a los educadores nos deja en una situación de profunda crisis, porque se supone que la educación es responsable de transmitir un patrimonio cultural y de preparar para un determinado futuro. Entonces yo creo que ahí radica en gran medida buena parte de esta crisis del liderazgo pedagógico, esta crisis de autoridad, esta crisis que vive la educación, que tiene que ver con este rasgo general de la cultura de nuestra sociedad contemporánea. Y hoy entonces estamos en un momento de reacción frente a todo esto. Hay una muy fuerte corriente en el mundo, no solo en la Argentina, que vuelve a poner la pregunta por el sentido, por el para qué, qué queremos. Y las respuestas se orientan, en términos generales, hacia la idea de construir sociedades más justas, sociedades que permitan la inclusión de todos, porque la justicia social hoy constituye un rasgo fundamental para responder a las características, a las potencialidades de exclusión, de desagregación, de fragmentación que tienen muchos de los rasgos de este capitalismo basado en las leyes del mercado. Cuando se instala el mercado como rasgo fundamental de la sociedad, aparecen todos estos problemas, porque en el mercado somos competidores. En el mercado hay ganadores y perdedores y nadie se hace cargo del perdedor. Bueno, esa característica, la idea del fundamentalismo de mercado con la cual vivimos en las últimas décadas, hoy tiende a ser reemplazada por estos proyectos de construcción de sociedades más justas, inclusivas, donde todos estén adentro. Y obviamente esto nos coloca a los educadores de nuevo como grandes actores sociales, así como los maestros sarmientinos fueron los grandes actores de la construcción de la idea de nación, hoy los educadores debemos convertirnos en los grandes actores de la construcción de sociedades más justas, porque no hay ninguna posibilidad de inclusión social sin educación. En el pasado había formas de inclusión social, no se podía incluir en el mercado de trabajo, en la comunidad, sin tener acceso a una educación de mucha calidad. Hoy, y en lo que queda del siglo XXI, esto es cada vez más difícil o imposible, porque esta sociedad es intensiva en conocimientos, es intensiva en información, requiere una educación de muy buena calidad para poder desempeñarse como ciudadano, para poder desempeñarse en el mercado de trabajo, para constituirse como persona. Por eso es que estamos ahí, estamos en ese punto en el que la educación constituye, insisto, la variable clave para la construcción de sociedades más justas. Y así como lo fue a finales del siglo XIX, principios del XX, la gran misión de la educación, promover adhesión a la nación, hoy nuestro primer gran desafío educativo es promover adhesión a la justicia. Y con la adhesión a la justicia pasa un fenómeno muy paradojal. Todos condenamos la injusticia en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Nadie estaría a favor de una sociedad injusta. Ahora, después no queremos pagar impuestos. Después queremos que nuestros hijos vayan a las escuelas donde estén sus iguales, no se junten con los otros, ¿no? Todos condenamos la segregación, la fragmentación, la injusticia, pero después adherimos a esos mecanismos que la provocan. Y lo importante para nosotros como educadores es ser conscientes de cuáles son los
procesos cognitivos, emocionales, éticos que están detrás de esta aparente esquizofrenia, de esta disociación entre la condena general y la adhesión particular. Cuando condenamos la injusticia en general nos basamos en informaciones abstractas que no nos afectan personalmente. Ahora, cuando adherimos a los mecanismos particulares que provocan injusticia, estamos basados en situaciones que nos conciernen directamente. Entonces, ahí está, yo digo, hoy en día, uno de nuestros grandes problemas, nuestros grandes desafíos, que consiste en esto, en cómo superar esa disociación, cómo promover altos niveles de adhesión a la justicia, que son particularmente necesarios en la formación de las élites dirigentes. Porque son ellos los que tienen la mayor cuota de responsabilidad en la formación de sociedades más justas. La adhesión a la solidaridad, la adhesión a la justicia en los sectores populares está dada hasta por su propia situación en la sociedad. Los que tienen déficit en adhesión a la justicia son los sectores que concentran la riqueza, los sectores que concentran el conocimiento, los sectores que concentran todos los factores de poder. Así que ahí es donde tenemos esos desafíos más importantes en términos, insisto, de adhesión a la justicia, que es, y esto hay que reconocerlo, muy exigente. Adherir a la justicia hoy es muy exigente, tanto en términos cognitivos como en términos éticos. En términos cognitivos porque supone tener mucha información. La solidaridad que exige esta sociedad es una solidaridad reflexiva, no es una solidaridad automática. No sé, los que han hecho algunos estudios de sociología recordarán a Durkheim. Durkheim hablaba de solidaridad orgánica y por eso la sociedad era en esa época concebida como un organismo. El organismo, esta metáfora viene de la biología. La solidaridad que hay en un organismo es una solidaridad mecánica. El corazón, los músculos, el cerebro actúan solidariamente para que el organismo funcione, pero no deciden ser solidarios. Esa solidaridad orgánica hoy en la sociedad no es suficiente, no alcanza. Porque para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Se puede vivir, muchas sociedades, ahí está el ejemplo de Estados Unidos, que tiene el 30% de la población en condición de pobreza y puede vivir perfectamente. La economía, esta es una economía que puede, desde el punto de vista estrictamente económico, prescindir de un porcentaje muy alto de la población. Hay crecimiento económico sin inclusión social. Ahora, ¿aceptamos eso? ¿Éticamente aceptamos vivir en una sociedad que deje afuera el 25-30% de la población? Esta es la gran pregunta. Y frente a esto es que hoy todos los que estamos convencidos de la necesidad de la justicia queremos reaccionar y decimos no aceptamos esto, entonces tenemos que formar para que esto sea así, para que las decisiones que se tomen en términos económicos, en términos políticos, vayan en esta dirección. Pero admitamos que formar este nivel de solidaridad es exigente porque implica desprenderse de lo que uno tiene a veces. No hay más que mirar los datos sobre la protección del medio ambiente, por ejemplo. Si queremos tener un planeta sustentable, hay que cambiar las pautas de consumo. Ahora le decimos a los chinos, porque los chinos son los que contaminan. Y sí, pero si los chinos quisieran tener un auto por habitante como tienen nuestros países, revientan el planeta. Ahora los chinos dicen, ahora ustedes nos vienen a decir que hay que proteger el medio ambiente, ahora que nosotros podemos tener autos. Ustedes contaminaron el medio ambiente durante los últimos 200, 300 años y no. Ahora tenemos que hacer nosotros el sacrificio. Nosotros salimos de la bicicleta, llegamos al auto, ahora dicen que tenemos que volver a la bicicleta. No es justo. No es justo que, tenemos que repartir ese esfuerzo más equitativamente. Ahora, esto ustedes entienden que es muy difícil. Ahora, ahí tenemos entonces un enorme desafío por delante, en términos generales, en términos más amplios de la discusión que estamos llevando a cabo. En este contexto de construcción de sociedades más justas, de poner este gran desafío
de la educación al servicio de la justicia social es que se inscriben estas 4 prioridades pedagógicas que marcan este Congreso y que son fundamentales. Ustedes dicen como gran prioridad mejorar la enseñanza de lengua, matemáticas y ciencia. Sí, esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. Es el acceso a los códigos fundamentales con los cuales funciona la modernidad. Una persona que no es capaz de leer y comprender un texto, de expresarse por escrito, y hoy en día de leer digitalmente, de leer en hipertexto, todo eso hoy queda fuera del circuito por donde pasan las informaciones, donde pasa la participación social. Y tenemos serios problemas con la lengua. Nuestros chicos llegan a la universidad, esto lo estamos viendo los que estamos trabajando en los primeros años de universidad, con niveles muy bajos de comprensión lectora. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, en buena medida pasa porque también nuestros sistemas educativos han invertido la escala de prestigio. Hoy, cuanto menos básico parece más prestigioso en nuestros sistemas educativos. Cuanto más lejos está de lo básico, tiene más prestigio. Entonces, más prestigioso está en el doctorado, en el postdoctorado, que en las carreras de grado. Es más prestigioso la universidad que la secundaria que la primera. Lo menos prestigioso de todo es ser maestro de primer grado de las escuelas primarias, donde se enseña a leer y escribir. Ahí es donde se producen las vacantes, donde se produce una alta rotación, y sin embargo ese es el lugar fundamental, porque ahí se forma la base del desarrollo posterior. Entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos para mejorar la enseñanza de la lengua como dispositivo de comprensión y de expresión, y además en este momento con el aporte, insisto, de las tecnologías. Matemáticas y ciencias, lo mismo. Hoy estar científicamente alfabetizado es formación ciudadana. No es como antes, que la ciencia era para los que les interesaba la ciencia. Hoy estar científicamente alfabetizado es una exigencia para el desempeño ciudadano, porque todos los debates ciudadanos contemporáneos son todos debates cargados de información científica y técnica. Si discutimos la política económica, si discutimos el cuidado del medio ambiente, la salud, cualquiera de las políticas y de los debates ciudadanos actuales, exige estar científicamente alfabetizado. No solo en información, sino en razonamiento científico. La posibilidad de reflexionar. La ciudadanía actual es una ciudadanía muy reflexiva, o debería ser reflexiva, si no queremos estar siendo manipulados por los que manejan los conocimientos y los medios. Si queremos ser protagonistas activos, conscientes de las decisiones, tenemos que estar científicamente alfabetizados. Por eso es que mejorar la enseñanza de las ciencias, particularmente en la educación obligatoria, es fundamental. Insisto, es parte de lo que hoy significa el núcleo, el zócalo común de la educación universal a la cual todos tenemos que acceder. Y ahí tenemos también enormes desafíos del orden de lo pedagógico. No estamos logrando incorporar la ciencia a la cultura popular en un mundo que se basa en el uso intensivo de ciencia y tecnología. Nuestros chicos eligen carreras en función de si tiene o no tiene matemáticas. Las matemáticas parecen haberse convertido en una especie de eje discriminador, ¿no?, del destino profesional, cultural de nuestros jóvenes. Y esto no puede ser así. Necesitamos ingenieros, necesitamos físicos, químicos, biólogos, geólogos, con mucha mayor intensidad que los que tenemos. No podemos aceptar pasivamente que la ciencia no ocupe un lugar importante en la cultura de nuestros jóvenes, o que ocupe un lugar negativo, que lo vean como algo que no es ajeno a ellos. Entonces ahí tenemos enormes desafíos pedagógicos para modificar la enseñanza de matemáticas y ciencias en este terreno. Y yo agregaría, aunque esté implícito en todo esto, que la otra alfabetización absolutamente necesaria es la alfabetización digital, que no consiste solo en saber qué tecla tengo que apretar. Tenemos que entender la lógica con la que operan estos aparatos.
Y acá me parece muy importante distinguir la alfabetización digital del uso de la computadora como dispositivo didáctico, que es otra cosa. Por eso es muy importante que todos accedan al conocimiento de cómo se manejan y cómo operan estos aparatos. Ahora, enseñar o no con computadora es otra discusión. Ahí hay más controversia, hay más matices, pero nadie discute que todos tienen que tener acceso al conocimiento de cómo operan estos aparatos. Aquí creo que está toda la discusión sobre si tiene que haber o no una materia. Ayer conversábamos sobre esto, ¿no? Yo digo, si uno hace la analogía de la alfabetización digital con la alfabetización en lectoescritura, ¿no? Podemos hacer la comparación. Todos tenemos al libro como el soporte didáctico de todas las materias, pero hay una materia que es lengua, donde enseñamos la gramática, las reglas del lenguaje, a leer entre líneas, enseñamos todo eso. Bueno, con la informática pasa un poco lo mismo. Puede ser que la computadora se use para enseñar todas las materias, pero alguien tiene que enseñar cómo operan estos aparatos, los algoritmos, alguien tiene que enseñar cuáles son los criterios con los cuales los buscadores de información están operando. Google establece ciertos criterios que no son tecnológicos, son políticos, son culturales. Para Google el primer sitio es el más votado, el más buscado. Ahora, ¿ese es un criterio de verdad? No necesariamente. Si yo no conozco eso, no puedo, o puedo ser manipulado por los buscadores. En fin, lo que les quiero decir es que ahí tenemos aquí un gran núcleo de temas, de problemas, de cuestiones que están interpelando a las políticas educativas, tanto en contenidos curriculares como en organización institucional, en todo lo que tiene que ver, incluso hasta con escalas de prestigio con la cual operan nuestros sistemas. La otra dimensión de estas prioridades pedagógicas es la que tiene que ver con lo que aquí ustedes llaman más tiempo. Y efectivamente el tiempo es una variable clave para mejorar los resultados de aprendizaje. Si uno compara el tiempo de exposición al aprendizaje que está un niño de una escuela rural unidocente, de jornada simple, con un niño o una niña de familia de clase media alta que va a una escuela privada de jornada completa, la diferencia en tiempo de exposición al aprendizaje es de 1 a 10. Bueno, no podemos pretender tener los mismos resultados con esa diferencia. Entonces, aumentar el tiempo es fundamental. Es fundamental el tiempo, así como también es fundamental mejorar todas las otras dimensiones o estos insumos materiales del aprendizaje. Los salarios docentes, el equipamiento de las escuelas, etc. Ahora, es cierto, sabemos que más tiempo en sí mismo no es la garantía. Después tenemos que hacer algo con ese tiempo. Cómo se usa ese tiempo me parece que es fundamental. Por eso que me parece muy bueno que el enunciado de la prioridad pedagógica diga mayor tiempo en el aula en situación de aprendizaje. Es un tiempo utilizado efectivamente en situación de aprendizaje, no es un tiempo, no es cualquier tiempo. Muchas veces, si uno compara a veces escuelas con diferentes tiempos y a veces la que teórica o por lo menos normativamente tiene menos tiempo saca mejores resultados que la otra, y todo depende de cómo se use ese tiempo. Pero es efectivamente cierto que particularmente para los sectores más populares, darles una escuela de jornada extendida o jornada completa es fundamental. Los otros ya la tienen. Los sectores medios y altos, en buena parte ya tienen la jornada completa, comen en la escuela, no por necesidad de comer en la escuela, sino porque pasan justamente su tiempo en la escuela. Bueno, ahí está un aspecto fundamental de la política educativa al cual responde este objetivo de extender la jornada y es realmente muy alentador ver que una provincia como Córdoba ya esté llegando a estos porcentajes tan altos de escuelas públicas con jornada extendida o completa. La ley establecía esta meta del 30%, aquí se ha superado esa meta,
Y sabemos que el esfuerzo es fundamentalmente un esfuerzo financiero, pero ahora viene el esfuerzo pedagógico de ver qué se hace con ese tiempo. Y asociado al tiempo está esta idea de que transformemos ese tiempo en la creación de un buen clima institucional. ¿A qué se refiere esto del clima institucional? Bueno, fundamentalmente a lo que decía el ministro, esta idea de que, primero, que la escuela sea una institución, que funcione como institución. Una institución se define por diferentes roles, por funciones, por actividades, por normas, y que todo ese funcionamiento institucional esté en función del proceso de enseñanza-aprendizaje y no de los intereses particulares de cada uno de estos actores. Que la dinámica que regule el funcionamiento de la institución sea lograr buenos resultados de aprendizaje de los alumnos. Esta es la clave. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque sabemos que estos objetivos educativos que estamos buscando no son producto de un año o de una materia. Depende mucho si yo trabajo en una asignatura, en un grado, de lo que han hecho antes que yo, de lo que van a hacer después y de lo que están haciendo al mismo tiempo que yo. Si el gran objetivo de la educación es, por ejemplo, el aprender a aprender, enseñar esto del oficio de aprender, porque va a tener que ser una actividad a lo largo de toda la vida, eso no se hace en una materia ni en un año. Si tenemos que enfrentar problemas como el de la droga, la violencia en la escuela, los contactos con la familia, esto no es responsabilidad privada de un docente o de un profesor. Tenemos que salir de la idea del aula como unidad de desempeño en el ejercicio de la docencia y pasar a tener como unidad de desempeño la escuela, por lo menos la escuela y mucho más quizás. Pero venimos de una tradición de sistema educativo, no solo, insisto, en la Argentina, en general, donde el aula aparece como la unidad de desempeño. Y esta es la peor manera de privatizar la educación, porque privatiza los resultados, los hace responsable del docente individual. Bueno, el docente individual le da a cada maestrito con su librito, yo cierro la puerta del aula y aquí soy el rey. Eso no va más. Esa cultura de desempeño profesional no es apropiada para enfrentar los desafíos educativos que tenemos como sociedad. Necesitamos el trabajo en equipo, necesitamos el proyecto institucional, necesitamos la cohesión, necesitamos esta idea de crear un clima institucional donde la responsabilidad por los resultados es de la institución, no de cada maestro individualmente o de cada profesor individualmente. Es la institución la que asume la responsabilidad por los resultados. O sea que desde este punto de vista, entonces, nuestros sistemas educativos tienen que salir de esta idea del profesionalismo individual para pasar al profesionalismo colectivo, a considerar la docencia como un profesionalismo de equipo y salir de la idea de que la responsabilidad por los resultados es individual y pasar a esta idea de responsabilidad institucional por los resultados. Yo creo que ahí hay un eje fundamental y que pasa por esto de que ustedes como directores puedan ejercer este rol de liderazgo, de marcar la misión, la coordinación, el rumbo, hacia dónde vamos, dónde quiere ir el equipo, de que promuevan este tipo de actividades y para eso hace falta obviamente apoyos, tener horas institucionales, tener tiempos. Esto no es un producto artificial, necesita obviamente tener de dispositivos institucionales que la apoyen, pero creo que es una variable fundamental para el logro de estos objetivos. Y por último, esta idea de la confianza. Ya Walter explicaba muy bien, ¿no? La importancia que tiene la confianza en la capacidad de aprendizaje del otro como factor para explicar los resultados. Ustedes conocen esa famosa experiencia del efecto Pigmalión, ¿no? Donde dos grupos de alumnos totalmente homogéneos, con un programa homogéneo, al frente dos maestros con características totalmente homogéneas, a uno le dijeron, usted va a trabajar con superdotados, y al otro dijeron, usted va a trabajar con mediocres, fronterizos, haga lo que pueda. O sea que la única diferencia que había en la experiencia era
expectativa que tenía el docente sobre la capacidad de aprendizaje de sus alumnos. Obviamente, cuando termina la experiencia y se evalúan los resultados, el maestro que trabajó con alumnos que él creía que eran superdotados sacaron resultados muy superiores a los que sacó el docente que trabajó con alumnos que él creía que eran mediocres. O sea que la expectativa, la confianza en la capacidad de aprendizaje del otro es una variable clave para explicar los resultados de aprendizaje. Ahora, claro, la gran pregunta es ¿cómo promuevo confianza? ¿Cómo se hace esto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con este concepto que a mí me gusta mucho discutir, que es el concepto de políticas de subjetividad. Nosotros podemos, desde los cargos políticos, hacer políticas para mejorar todo lo material teniendo recursos financieros. No digo que sea fácil, pero se puede construir la escuela, darle la computadora, poner buenos materiales, pagar buenos salarios, poner libros de texto. Todo eso teniendo recursos financieros se puede hacer y tenemos alguna experiencia de cómo se hace. El problema es que sabemos todos, y cada vez lo advertimos más, que hay muchos factores que tienen que ver con representaciones, con valores, con actitudes, con factores que que vienen más bien de lo subjetivo y que son muy importantes para explicar los resultados de aprendizaje, y que esto no se arregla con más plata solamente. Necesitamos hacer otras cosas. Confianza es un factor. El otro factor es, por ejemplo, el proyecto. Todos sabemos que hay las escuelas o los maestros que tienen muy buenos resultados, aún en condiciones muy desfavorables. Cuando uno va a ver qué pasa, qué es lo que hay ahí, una de las cosas que hay es un proyecto. El maestro, la escuela, a veces es el alumno el que tiene el proyecto. Tener un proyecto es fundamental, pero no es algo fácil, especialmente en contextos de pobreza. Los sectores de población que viven en la emergencia tienen muchas dificultades para proyectarse en el mediano o largo plazo, porque viven en la urgencia, en el día a día. Entonces, tener y fortalecer la capacidad para definir proyectos en el otro es fundamental. Ahora, esto es otra pedagogía, ¿no? La pedagogía de la confianza, del proyecto, de la narrativa, todos estos factores que son fundamentales, que son, insisto, vienen más bien de lo subjetivo, son complejos, son difíciles, y es necesario que ahí nos interroguemos sobre cómo se hace. Esto, una dimensión es la política y la otra es la dimensión pedagógica. Cuando hablamos de liderazgo pedagógico, creo que es también un momento para hacernos preguntas sobre nuestro propio saber pedagógico, que debemos admitirlo, también está hoy interpelado. Yo les comentaba en mi experiencia ahora en la Universidad de San Martín con especialmente los profesores de primer año, cursos de ingreso y primer año, que es donde fracasa el 60-70% de los aspirantes a ingresar a la universidad. Nuestro país en el sentido es muy paradójico. Tenemos ingreso irrestricto, gratuito, pero en el primer año eliminamos al 70%. O sea que, exagerando los términos, podría decir que lo que les permitimos es que fracasen. Les permitimos que hagan la experiencia del fracaso. Ahora, para cambiar esto, además de, insisto, de condiciones materiales, de no tener el primer año aulas con 200, 300 alumnos que ni escuchan al profesor, tener grupos menos numerosos, tener otras condiciones, también exige una revisión del saber pedagógico que hoy es absolutamente necesaria. Y un poco provocativamente yo diría, a ver, el gran problema que tiene nuestro saber pedagógico es la enorme disociación que hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto es mundial. Hay un informe de la OCDE, una especie de PISA para docentes, que trabajó sobre docentes en alrededor de 30 países, y la gran constatación fue constatar que cuando
se nos interroga a nosotros como docentes sobre nuestras concepciones y representaciones, somos todos constructivistas. Todos promovemos métodos activos, nada de autoritarismo, ¿no? Todos fuimos educados en pedagogías activas, de esto desde hace más de 100 años, que venimos todos en las escuelas normales en su momento, en los institutos de formación docente, en los procesos de formación docente. Las teorías con las cuales nos formamos son todas teorías constructivistas en general. Pero después cuando vamos al aula y cuando se observa qué hacemos en las aulas, somos todos mucho más tradicionales. Hacemos aquello que nos hicieron, no lo que dicen los libros que hacemos. Esta disociación es el gran problema que tiene nuestro saber pedagógico. Ahora, la gran pregunta es, porque hasta ahora todos le echamos la culpa al sistema, a las rigideces del sistema que nos impiden ser constructivistas. ¿Será tan así? ¿No habrá algo en las propias teorías que aprendimos que hacen que no sean tan aplicables en el aula? Yo creo que vale la pena hacerse la pregunta. Y muchas de las respuestas, o por lo menos de estos interrogantes y sus respuestas, vienen de las reflexiones que hoy se están haciendo alrededor de las discusiones sobre el saber pedagógico que promueve esta idea de enseñar el oficio de aprender. El aprender a aprender como gran pilar de la educación del siglo XXI. Enseñar el oficio de aprender implica enseñar las operaciones que forman ese oficio que es el aprendizaje. Todos ustedes ahora me están escuchando y están haciendo operaciones cognitivas. Están asociando lo que yo digo con lo que ustedes ya sabían. Si lo que yo digo ya lo escucharon 1000 veces, redundante, sigue de largo, no produce ningún impacto. Si lo que yo digo contrasta con lo que ustedes saben, ahí empieza a haber algún tipo de razonamiento, ¿no? Pueden estar asociando lo que yo digo con otras ideas. Todos hacemos operaciones cognitivas. Bueno, de eso se trata. Ahora, fíjense que al analizar este fenómeno de las operaciones cognitivas que están detrás del proceso de aprendizaje, algunas operaciones cognitivas que todos denostamos empiezan a ser revalorizadas. La memorización, por ejemplo. ¿Quién diría que hay que enseñar de memoria? Nadie. Ahora, si yo sé por qué tengo que memorizar, la cuestión empieza a cambiar de sentido. Esto yo lo aprendí en la Universidad de San Martín, insisto, en este programa, discutiendo con un profesor de biología, primer año, que me dijo, yo enseño la taxonomía de las especies y esto un biólogo lo tiene que saber de memoria. Y dije, bueno, pero ¿vos le explicás por qué lugar ocupa la memorización de la taxonomía de las especies en la formación de un biólogo? Que no es que vos querés que él repita lo que vos dijiste, porque a vos te gusta que él repita lo que... No es eso, es memorizar porque esa operación, memorización, ocupa un lugar muy importante en su formación como biólogo. Saber el sentido de esa operación. Ahí eso cambia. ¿Qué es lo que saben los que practican deportes o los que estudian música? ¿Cuánta repetición es necesaria para ser creativo? ¿Cuánta automatización es necesaria para poder ser creativo en el momento del partido, ¿no? Los que se pasan 8 horas los tenistas pegándole un golpe para que después cuando les toca jugar, ahí no se pueden poner a pensar. Bueno, a lo que voy es a que tenemos alrededor de esta discusión sobre la confianza, sobre la subjetividad, también hacer alguna reflexión sobre nuestro saber pedagógico que nos permita construir las estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan efectivamente resolver los problemas de aprendizaje de nuestros alumnos y de esa manera que la confianza no sea una pura apelación retórica, moral, sino algo basado en nuestro desempeño profesional. Me parece que ahí tenemos una pregunta, un interrogante que esa pregunta no la va a poder responder ningún ministro de Educación. Esas son preguntas que las va a responder la propia construcción del saber pedagógico en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en las investigaciones. Es de ahí de donde pueden venir y seguramente muchos de ustedes deben estar haciendo experiencias pedagógicamente exitosas, y que es necesario fortalecerlas,
es necesario transferirlas, enriquecerlas teóricamente y que permitan efectivamente ser esas respuestas las que nutran los procesos de capacitación docente, los procesos de formación inicial docente que tenemos para el futuro. Los docentes que están hoy formándose como docentes serán los docentes del siglo XXI. Si hoy no atraemos a la docencia a gente talentosa, si no los preparamos con estas competencias, estas capacidades, estos sentimientos éticos y valores, ya estamos comprometiendo el futuro. Termino con esto diciendo la urgencia de estos procesos. Estos procesos son urgentes porque la educación anticipa el futuro. Si queremos tener una sociedad justa, en 10, 15, 20 años tenemos hoy que tener una educación justa. Porque si la educación que tenemos hoy ya ofrece a la sociedad una población segmentada, fragmentada, estratificada, vamos a tener una sociedad estratificada. Así que es muy importante esto de que avancemos hoy, insisto, sobre el punto inicial, asumiendo nuestro papel de actores sociales, de actores comprometidos con la construcción de sociedades más justas a través de una educación de buena calidad para todos. Muchas gracias.